Dios te bendice, damos la más cordial bienvenida a todos nuestros radioescuchas de www.radiomanantialdevida.org y a toda nuestra audiencia de Creciendo en Fe. Nos puedes escuchar de lunes a viernes a la 1 de la tarde y lunes y miércoles a las 8 de la noche, hora de México. Recibe la más cordial bienvenida. Y bueno, pues hemos estado tocando a lo largo de ya las 4 semanas anteriores el tema de libres de temor. Y justamente el temor dice la palabra que lleva en sí castigo, ¿verdad? Dice la palabra que el temor no es otra cosa para que quede ahí bien acentuado este punto. El temor no es otra cosa que lo contrario a la fe. Es eso, no, vamos a hacerlo de la manera más sencilla. El temor, el miedo es lo contrario a la fe. Si una persona tiene miedo, tiene temor, no está operando en la fe. Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Muy bien, pues vamos a darle gracias a Dios, vamos a disponer nuestro corazón, llevar todo pensamiento cautivo. Amén. Muy bien, Señor, te damos gracias por tu presencia, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque tú das sabiduría abundante, sin reproche al que te lo pide. Tu palabra lo dice. Así que en esta noche te pedimos sabiduría, te pedimos inteligencia, te pedimos la revelación de tu palabra. Espíritu Santo, gracias porque tú eres el maestro de la iglesia y nosotros somos tu iglesia. Tú, Espíritu Santo, eres el que nos instruye, el que nos enseña toda la verdad, todas las cosas. Así que en este momento, en el nombre de Jesús, recibimos por fe esa sabiduría, recibimos por fe esa conocimiento, revelación de tu palabra. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sujetamos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente y todo nuestro ser a la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero aclarar esto, mi hermano. Cuando hablamos de llevar cautivo todo pensamiento, se refiere a los tuyos, Y te lo aclaro porque hace ya algún tiempo, cuando yo escuchaba llevando cautivo todo pensamiento, en aquel entonces yo me imaginaba que era llevando el pensamiento cautivo de los demás. Pero no, o sea, eso no es posible porque cada persona tiene su voluntad. Yo no puedo llevar cautivo los pensamientos de Rosy ni los pensamientos de mi hermana Shelly. Son mis pensamientos, todo pensamiento cautivo. Quiero aclarar ese punto porque para evitar ahí confusiones. Cuando hablamos llevando cautivo todo pensamiento se refiere a los de nosotros únicamente. Porque acuérdate que en la mente está el campo de batalla. ¿Amén? Muy bien, pues nuestro texto base, ¿te acuerdas cuál es? No, el texto, acuérdate que es Mateo capítulo 6. Si vamos a Mateo 6. A partir del 25 ya hemos visto en cada una de las semanas anteriores que en 3 ocasiones diferentes el Señor Jesús nos dice que no nos afanemos. El Señor es bien repetitivo en este asunto de la preocupación. Dice, no te afanes, no te estreses, no te preocupes. Y a mí, créeme que cada vez que lo leo me sigue llamando mucho la atención por las cosas por las que te dice que no debes de preocupar. Y son las cosas que regularmente todas las personas se preocupan, o algunos que dicen se ocupan. Y tú lo puedes ver ahí en el 6:25, que dice que por la vida, que habéis de comer, o habla del alimento, habla del vestir, del calzar. He escuchado, mi hermano, a muchas personas preocupados por si salen de viaje, si van a regresar, pues preocupados de no hay que comer esto porque es malo para esto. Y es cierto que tenemos que cuidar nuestra alimentación, pero hablo de la gente que está obsesionada y vive con temor. En los domingos regularmente
suegro. Y es de verdad, ¿cómo te digo? Es una declaración, pero yo sé que Dios es el pastor de gente que el escuchar tanto no pierda no que te pegue la duda y el estar escuchando tanta duda, tanto dolor, te llega a incomodar, más que por estar viviendo en incomodar. La semana pasada estábamos a la mesa, estábamos ya comiendo y empezaron a hablar acerca de si la familia atrapaba las enfermedades y bla bla bla, bla bla bla. Y hubo una persona ahí que se levantó de la mesa y fue a buscar al refrigerador si estaba la semilla quemada. Porque qué tal que había por ahí un pescado y le estaban saliendo toda la propiedad del pescado. Pero yo vi que la persona se levantó de la mesa y a algunos les causó gracia, pero no quiero decir que me dio compasión el ver el temor en la que esta persona se levantó al refrigerador y lo abrió y examinando, hurgando todo el refrigerador, buscando cebolla, buscando si había ahí algún pescado muerto que pueda atrapar el cáncer del pescado. Y hubo personas que la verdad me causó compasión el ver cómo la gente vive preocupada. Y lo vemos aquí en el escrito, dice preocupados por nuestra vida. Porque el tema ahí en la mesa era que las personas, si tú vas por la calle, llegabas a algún puesto de comida y estaba la cebolla ahí así destapada, absorbía las enfermedades y se enfermaban y que los que se iban a morir. Ese era el tema de conversación de estas personas. Y me acordé del 6:25, dice, y afanados por la vida, y afanados por la muerte, y afanados por la comida. Y es verdad que tienes que cuidar lo que comes, eso es verdad que tenemos que cuidar, pero hablo justamente del no vivir bajo preocupación todo el tiempo, del no vivir estresados. Conocemos una persona, el pastor y yo, que todo el tiempo, si nos sentamos a comer algo con esta persona, todo el tiempo, y esto es malo, ya bueno, ya le tratamos de dar ahí salida el pastor y yo, y a la siguiente vez que nos volvemos a sentar con esta persona a comer, es lo mismo. Y entonces vemos que aún en los hijos de Dios se manifiestan este tipo de temores. No solamente hablo de la gente que no conoce a Dios, sino en los mismos hijos de Dios. Porque date cuenta que aquí Jesús les estaba hablando a los del pueblo de Israel, no les estaba hablando a la gente que no pertenecía al pueblo de Israel, les estaba hablando a la raza de Israel. Y en este caso, mi hermano, tú te vas a encontrar con los hijos de Dios que viven atemorizados por todo. Viven atemorizados que si la economía, que si ya subió el dólar, que si el aguacate, el tomate está más caro. Viven atemorizados todo el tiempo por eso. Viven atemorizados por las diferentes enfermedades, que hay enfermedades nuevas, por todo tipo de situaciones viven atemorizados. Y es justamente lo que Jesús en estos 3 diferentes versículos del capítulo 6 nos dice: no te preocupes por la vida. Y ahí mismo, en el 6:31 dice: no te afanes diciendo, yo quiero ser bien enfática en esto, mi hermano, y yo sé que en las 4 semanas pasadas ya hemos visto este versículo, pero de verdad, mi hermano, siempre que tú vas a la palabra, siempre vas a encontrar algo nuevo, y el Señor siempre te va a hablar conforme tú te dispongas a escuchar la voz de Dios. Porque de verdad, yo este versículo yo lo he leído muchísimas veces y siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que el Señor le pone luz a ese versículo, algo que antes yo no había visto. Como por ejemplo, te digo, el domingo pasado, no lo había visto de esta manera, esta parte, en el capítulo 6 del versículo 25, por vuestra
leído, pero no lo había visto a la luz, obviamente, de lo que el Señor me quería enseñar en ese momento, de afanados por la vida, afanados por no morir, afanados por vivir más. Y en el 31 dice, no te afanes, no te preocupes, pero no solamente eso, no lo digas, no lo hables. Y luego dice, ¿qué no vas a hablar? ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? He conocido mucha gente, mi hermano, yo sé que tú también, que viven estresados por el qué van a comer mañana. O qué van a hacer, si les va a alcanzar el dinero, si no les va a alcanzar, si las deudas, si hay que esto y el otro. Y siempre, mi hermano, siempre hay cosas que pagar. Y ¿te acuerdas que te dije? Perdón. ¿Te acuerdas que te dije que el dinero es una herramienta? El dinero es solamente eso, es una herramienta. Y yo te hablaba la semana pasada en Marcos 4:19, ¿verdad? Marcos 4:19 yo te hablaba de los diferentes terrenos, eran 4 diferentes terrenos. Y uno de los terrenos en especial, el tercer terreno, era el que se sembraba la palabra en este tipo de terrenos, pero dice que los afanes y las riquezas. Y yo te explicaba la semana pasada, yo te decía que no necesariamente habla para gente que tiene millones de pesos. Las riquezas habla de cosas de valor. De cosas de valor, que puede ser algo de valor, puede ser un negocio, puede ser una empresa, puede ser tus estudios. Muchas veces la gente que está estudiando, los estudiantes se enfocan tanto en el estudio, y no estoy en contra de la gente que va a la escuela, obviamente, pero se enfocan tanto en el estudio que dejan de lado las cosas de Dios, dejan de lado el estudio de la palabra. Y con esto, mi hermano, tú puedes aplicar esto en las diferentes áreas. Puede ser un negocio, puede ser incluso tu familia. Incluso tu familia te puede desviar de Dios. Pero eso depende del corazón. ¿Te acuerdas que yo te decía? Nunca es problema de la palabra. Siempre es problema del terreno. Nosotros somos los terrenos. Te digo porque yo sé que tú lo has escuchado, yo lo he escuchado muchas veces. Gente que llega a esta palabra, específicamente a palabra de fe, y dentro de un tiempo, están un tiempo, así como dice Marcos 4, dice que son de corta duración, ¿te acuerdas? Y hay gente que llega a esta palabra, mi hermano, y la palabra, la semilla en ellos es de corta duración. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la palabra? Se van decepcionados. Hay una palabra, vamos a poner decepcionados, estoy buscando otra palabra. Se van de esta palabra decepcionados porque no les funcionó. Pero sabes que nunca es problema de la palabra, porque si tú te fijas, aquí en este lugar habemos diferentes tipos de terreno, diferentes. Cada uno de nosotros está en un proceso y somos diferentes tipos de terreno. Y la palabra está siendo sembrada en cada uno y es la misma palabra, exactamente la misma palabra, pero depende de cada corazón y depende de cada uno de nosotros el que la palabra te dé un resultado. Es más, mira, vamos a Marcos capítulo 4. Cuatro 19. Vamos al 4:14. Hay unos versículos antes. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahí vemos un terreno y vemos que muchas veces Satanás viene y engaña a las personas. Muchas veces estás aquí sentado, mi hermano, y estás recibiendo la palabra, pero Satanás por un oído te está hablando Dios y por el otro oído te está hablando Satanás,
contradiciendo la palabra. Y estás tú escuchando, es un ejemplo pues de por un lado y por el otro. Pero muchas veces estás escuchando la palabra y Satanás está contradiciendo por el otro lado lo que la palabra de Dios te está diciendo. Y yo lo he percibido en varias semanas atrás con algunas personas, yo he percibido esto. Dice que oyen y enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Viene la incredulidad y quita la palabra que fue sembrada en ti. Eso si tú lo permites. El 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Date cuenta, estás aquí, y no hablo solamente para los que están aquí, acuérdate que ahí estamos enseñando para varias audiencias. Dice, estos son asimismo, en el 16, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Muchas veces vienes, mi hermano, y recibes la palabra con gozo. Te opones a esa voz de incredulidad y te pones a esa voz de Satanás que veíamos en el 15 y recibes la palabra con gozo y quizás te vas a tu casa. Y luego fíjate lo que dice el 17, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Aquí, mi hermano, ¿qué se necesita para que una semilla tenga raíz? ¿Sabes qué se necesita? Se necesita agua, se necesita que la cuides. Cuando tú vienes y escuchas la palabra, mi hermano, la palabra es la semilla. Esta palabra que tú estás recibiendo el día de hoy, tú el día de mañana tienes que regarla. Por eso te decimos, comprueba. Cuando hoy es sábado, si el domingo, el lunes, tú le das un repaso a tus notas, mi hermano, tú compruebas que realmente yo te estoy diciendo la verdad, que realmente los versículos que yo te estoy dando estén tal cual en tu Biblia y vayas a tus diferentes versiones de la Biblia y compruebes, mi hermano, tú estás regando la palabra. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Cuál es lo contrario de diligencia, pastor? Por negligencia. Muchas veces no riegas la palabra. ¿Y sabes qué pasa? No tiene raíz. Y eso es lo que vemos en el 16 y 17. Que los que en pedregales son aquellos que no son diligentes para sembrar, para darle seguimiento a la palabra. ¿Y qué sucede? No hay raíz, no hay resultado y esa palabra no se arraiga en ti. Pero todo es consecuencia de la falta de diligencia. Y luego vete al 18, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Fíjate, pero los afanes, las preocupaciones, el estrés de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y hablábamos la semana pasada, hablábamos de prioridades. Y quiero ser bien enfática en esto para los que estamos aquí, para los que me van a escuchar más adelante en YouTube y en la radio. Todo es cuestión de prioridades. Obviamente, el Señor nos ha dado herramientas como son el trabajo, nos ha dado negocios, pero todo es una cuestión, mi hermano, de prioridades. A que tú le des la prioridad. ¿Te acuerdas que en el capítulo anterior en el que estábamos de Mateo 6:33 dice que primeramente el reino? Y en la versión de traducción al lenguaje actual dice que lo más importante es que le reconozcas a Él como Señor. Cuando tú vienes aquí, mi hermano, y dedicas tu tiempo para escuchar la palabra, tú lo estás declarando a Él como tu Señor, porque estás dedicando tu tiempo para escuchar la palabra, aún, mi hermano, entre semana, para aquellos que se toman el tiempo de escuchar palabra entre semana. Tú con eso, mi hermano, tú estás declarando al Señor como tu Señor, como tu dueño. Tenemos que tener bien claro esto. El 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. ¿Te das cuenta? La oyes,
la recibes y ¿qué viene como consecuencia? Da un fruto. Pero date cuenta, y aquí mi hermano, era lo que yo te comentaba la semana pasada y hoy también te lo dije, es un proceso. Mira, a 30, a 60 y a 100 por uno. Cada uno estamos en un proceso diferente. Y el Señor te daba una palabra hace un momento a través del pastor que te decía, es conforme tú le busques. Tú vas a tener manifestaciones conforme tú le busques, conforme tú te dispongas. Aquí en el 20 dice que dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero sabes que no es cuestión de la semilla, no es cuestión de la palabra, es cuestión del terreno, que esa semilla de buen fruto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es buena semilla, es la mejor semilla que vas a recibir. Pero todo es cuestión del terreno. Yo nunca he sembrado, no sé de agricultura, la verdad, pero mi papá sí, y mi papá me ha contado que cuando las personas van y aran la tierra y pues acomodan el campo, hay partes en las que no se debe sembrar, porque hay tierra que es árida y hay tierra que no produce y hay tierra que no es buena. Pero aquí en este punto, mi hermano, la palabra te compara con un buen terreno. Y acuérdate que el Señor siempre habla en fe. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el amor espera todo lo bueno y cree todo lo bueno de todos. El Señor siempre te compara, mi hermano, con un buen terreno. Siempre depende de ti el manifestar eso en tu vida. No quiero hacer bolas a nadie. Si algún punto no queda claro, te lo explico. Y en ese punto, mi hermano, al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿De quién depende, mi hermano, que lleguemos al 100 por uno? Depende de ti y depende de mí. A lo mejor en este punto estás al 30, o a lo mejor ni siquiera estás al 30, a lo mejor ahorita estás al 10%. Pero conforme tú renueves tu mentalidad, mi hermano, conforme tú vayas preparando la tierra, mientras tú estés trabajando la tierra, mi hermano, va a llegar al momento en el que si estás en el 10%, vas a pasar al 30% y vas a pasar al 60%. Algo que mi papá me decía acerca de la tierra es de que dentro de más trabajes la tierra, más fructífera es. Eso fue lo que él me enseñó. Y yo lo puedo entender de esta manera. Conforme nosotros llegamos a la palabra y nosotros empezamos a dar fruto, por ponerte un ejemplo, al 10%, pero conforme tú sigas trabajando esa tierra y trabajándola, va a llegar el punto, mi hermano, en el que vas a ir de qué? De gloria en gloria. Eso fue lo que mi papá me enseñó acerca de los terrenos. Muy bien, vamos a Filipenses 4, versículo 6. Filipenses 4, versículo 6. Yo te hablaba la semana pasada, te hablaba acerca de las endorfinas, de las oxitocinas. Cuando tú cantas, cuando tú adoras, tú liberas estas sustancias. Bueno, no las liberas tú, tu cuerpo las libera como consecuencia del cantar, aún del reír. Cuando tú te ríes, liberas este tipo de sustancias en tu cuerpo. ¿Se acuerdan? Y veíamos Santiago 5:13, que habla de que si alguno está afligido, haga oración y cante alabanzas. Y muy bien, vamos a Filipenses 4:6. ¿Ya estás ahí? Por nada estéis, ¿qué? Afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Date cuenta aquí, por nada tienes que estar preocupado. ¿Y qué hay que hacer para no estar preocupados? Dice que tienes que hacer conocer tus peticiones.
En lugar de estar preocupado, en lugar de estar todo estresado, dándole vueltas a la situación, dándole vueltas y cómo le voy a hacer y cómo le voy a hacer. En lugar de eso dice la palabra que hagas conocer a Dios tus peticiones. ¿Alguna situación te está incomodando, mi hermano? ¿Hay alguna situación? Tienes que hacerla conocer delante de Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo se la vas a hacer conocer? Dice que delante de Él en toda oración. ¿Te acuerdas que en series anteriores, el pastor te enseñaba acerca de los diferentes tipos de oración? Te hablaba de la oración de exaltación, la oración de gracias. ¿Sí lo recuerdas? Y fíjate, dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí vemos 3 tipos de oración. Oración, y luego dice ruego, pero no te la vas a pasar rogando todo el tiempo, ¿verdad? Y luego dice que con acción de gracias. Muy bien, te lo voy a poner así. En toda oración, ruego y acción de gracias. Llegas delante de Dios, Señor, te doy gracias. Gracias por tu presencia, Padre. Va el ruego. Señor, tú sabes que necesito tal cosa. Ahí ya, pues ya le explicas a él le gusta que tú le explicas, mira, Señor, pues pasa esto y esto y esto. Y ya una vez que tú le dices cuál es la situación, Señor, necesito tu ayuda en esta situación. No te vas a pasar todo el tiempo diciendo necesito. Ya le expusiste cuál es la situación, ahora le vas a dar gracias. ¿En base a qué, mi hermano? Le vas a dar gracias. Si tu situación es de salud, chécate un modelo de oración. Por ponerte un ejemplo. Señor, gracias, mira, vengo delante de tu presencia, yo sé que eres bueno. Tu palabra dice, Señor, que tú eres mi sanador. Mira, esta situación en mi cuerpo, tú sabes, pues ahí le explicas tú la situación en tu cuerpo. El ruego, y luego te vas a la acción de gracias. Señor, te doy gracias porque tu palabra dice que por tu llaga fui curado. Señor, te doy gracias porque tu palabra dice que a través de tu llaga yo tengo un pacto contigo, un pacto de sangre. Señor, te doy gracias porque tu palabra dice que Jesús se hizo enfermedad y maldición para que yo viva en bendición, y empiezas a darle gracias a través de los testigos que tú tienes para tu petición. No sé si recuerdas que el pastor ya te había enseñado esto. Cuando tú vas delante de Dios en oración, tú llevas tus testigos. ¿Cuáles son tus testigos? Pues los diferentes versículos de la Biblia que avalan o que amparan lo que estás demandando delante de Dios, ¿sí? Entonces, en este caso, en el 6 dice que no tienes que estar preocupado. Si en lugar de estar preocupado, el sino, hazle conocer a Dios tus peticiones. Dice, con toda oración, ruego con acción de gracias. Hay una traducción, la traducción al lenguaje actual, que dice que sean agradecidos. Y chécate el 7. Dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Pero ¿cuándo se va a manifestar esto, mi hermano? Cuando la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón, o va a reinar en tu corazón, o se va a manifestar. ¿Cuándo? Cuando tú le hagas conocer a Dios tus peticiones, en ese momento. Vete al 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Dime algo, mi hermano, que sea digno de alabanza. Dios y su palabra. Otra vez, por lo demás, mi hermano, pensando en la palabra, pensando en este concepto de la palabra que te dije, vamos a leer este versículo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. La palabra es verdadera, mi hermano. Todo lo honesto. ¿La palabra es honesta? Okay. Todo lo justo. ¿La palabra es justa? Todo lo puro. ¿Hay pureza en la palabra? Okay. Todo lo amable. ¿Hay amabilidad en la palabra? Todo lo que es de buen nombre. ¿Hay buen nombre? ¿Es de buen nombre la palabra? ¿Hay virtud alguna en la palabra? ¿Es digna de alabanza la palabra? Dios y su palabra uno son, mi hermano.
Cuando viene el pensamiento, mi hermano, y me estoy enfilando a la serie que trae el pastor después de esta, estamos a unas semanas de terminar, me estoy enfilando a la mente. Siempre, mi hermano, que estás en una situación, cualquiera que sea, los pensamientos, tus pensamientos, perdón, dictaminan la situación. ¿Cómo es esto? Supongamos que estás triste. Supongamos que estás triste. ¿Cuáles son los pensamientos que predominan en ese momento? La tristeza, la depresión. ¿Qué pasa si en lugar de aplicar el versículo 4:8 de Filipenses, empiezas a pensar en todo lo malo que te ha pasado, todo lo malo que te ha tratado la gente, lo mal que te ha ido en la vida? O sea, ya de por sí ya la persona ya está triste. O sea, y a eso le añades todo lo mal que te ha tratado la vida, todo lo mal que se han portado contigo, todo, le empiezas a echar más y más. ¿Sabes qué va a pasar? Que el estado de esa persona va a venir a ser peor. ¿Y qué pasa si en lugar de eso llevas sujetos tus pensamientos? Acuérdate, los tuyos, no los de los demás, los tuyos. ¿Qué pasa si en lugar de eso, mi hermano, empezamos a pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en la palabra? ¿Estás en alguna situación de temor, mi hermano? ¿En alguna situación de tristeza, mi hermano? Porque si bien es cierto que tenemos la mente de Cristo y si bien es cierto que somos más que vencedores, mi hermano, realmente no estamos exentos de que esos pensamientos vengan a nosotros y quieran anidar en nosotros. No estamos exentos de que, a pesar de que Dios es nuestra fortaleza y nuestro gozo, no estamos exentos de que los pensamientos de tristeza quieran hacer nido en nosotros. Pero depende de nosotros el permitirles que hagan nido o que no hagan nido. ¿Y cómo vas a evitar que esos pensamientos de tristeza, de depresión, de no puedo, de escasez, hagan nido aquí? Pensando en todo lo que es justo, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto. Vete a Santiago 5:13. Oye, en este día, mi hermano, mi hermana, voy más enfilada en la oración, en la importancia de la oración. Santiago 5:13. Acuérdate, mi hermano, que al principio de esta serie yo te dije que te iba a decir cómo ser libre del temor. 5:13. ¿Ya estás ahí? Te lo vimos la semana pasada. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué va a hacer? Haga oración. ¿Qué veíamos en Filipenses 4:6? Haga conocida sus peticiones delante de Dios. ¿Está alguno afligido? Y luego ahí en el 13 dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Y luego el 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Y a lo mejor tú volteas y ves aquí, volteas alrededor y no ves a nadie con el cabello blanco, porque aquí dice que ancianos, ¿verdad? Pero cuando habla de ancianos, la escritura se refiere a la gente que tiene más tiempo en la palabra, que tiene más conocimiento. A lo mejor tú vas empezando. Entonces, en este caso, un anciano aquí en la congregación, aparte del pastor y tu servidora, puede ser Rosy, una anciana. una anciana, pero hablando del tiempo que ella lleva en la palabra, el conocimiento que ella tiene, tú te puedes acercar a ella, incluso, y esto les hago una invitación para las personas que me escuchan a través de YouTube, que no han podido congregarse, está la célula con ella todos los miércoles, ¿verdad? A las 3 de la tarde. Todos los miércoles a las 3 de la tarde aquí en las instalaciones de la congregación está la célula con ella. Y aquí, mi hermano, tú te puedes acercar a ella. ¿Qué dice el 14? ¿Estás enfermo? ¿Tienes alguna necesidad? Puedes acercarte con el pastor y conmigo, obviamente. Pero, ¿qué pasa si no puedes venir el sábado? Te puedes acercar con uno de los ancianos de la congregación. El 15.
Dice, ¿y la oración de qué? La oración de fe, hecha con fe, salvará al enfermo o sanará al enfermo, que es lo mismo, y el Señor lo levantará. Date cuenta, la oración, mi hermano, la oración. ¿Sabes por qué soy bien enfática, mi hermano, en la oración? Yo te comentaba la semana pasada, cuando yo llegué a esta palabra, yo traía un esquema de oración. Y mi esquema de oración era el pedir y pedir y pedir y pedir, y Señor, te pido por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Y eso era toda mi oración. Entonces, cuando yo llego a palabra de fe y me dicen que esa no es una forma correcta de pedir, mi esquema de oración me la tumbaron, me la quitaron. Y entonces en ese momento dije, bueno, ¿y ahora cómo voy a orar? Y ahora, o sea, ¿cómo me voy a dirigir al Padre? ¿Cómo me voy a dirigir a Jesús? Y te digo esto también, mi hermano, porque hay algunos segmentos de los hijos de Dios, los cuales enseñan que ya no es necesario orar. No sé si te has topado con estos hijos de Dios, también son tus hermanos, que dicen que ya no es necesario orar porque ya Jesús ya hizo todo. Pero eso está súper equivocado, porque aquí en la palabra en varias ocasiones hemos visto que tenemos que orar, que tenemos que dirigirnos con el Padre. Yo al principio, cuando llegué a esta palabra, yo sí me topé con estas personas que decían que ya no era necesario orar. Entonces yo te enfatizo esto. Sí es necesario orar, si tienes que dirigirte con el Padre, si tienes que dirigirte con el Señor Jesús, al Espíritu Santo, porque la palabra lo dice, aquí dice en Santiago 5:13, Santiago 5:13, perdón, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y aquí más adelante, y en el 15 dice, y la oración de fe salvará o sanará al enfermo. La oración. La oración no tiene nada de complicado, sencillamente es una comunicación. Hay un emisor y hay un receptor. Vete a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Quiero explicarte una cosa. Orar también es adoración, mi hermano. Y aquí lo vemos en el 5:17. ¿Ya estás ahí? Orar sin qué? Sin cesar, sin descansar, sin desmayar. Orar sin cesar. Pero sabes que esta palabra, mira, déjate lo compruebo. Orar sin cesar. La palabra orar ahí en Primera de Tesalonicenses 5:13 es la palabra projesujomai. Para los que están anotando, se las deletreo, es Proseujomai. Proseujomai. Y significa suplicar y adorar. Date cuenta de esto. Dice adorar sin cesar, orar sin cesar. La oración también habla de adoración. Y luego dice el 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos vosotros. Aquí me voy a detener un poco y lo vamos a analizar también la siguiente semana. Dice, dad gracias en todo. Date cuenta que dice que en todo, pero no por todo. Y soy enfática en esto, mi hermano, porque hay una parte de la iglesia de Jesús que creen que es necesario darle gracias a Dios por todo. Pero aquí te dice que en todo, en medio de la situación difícil, mi hermano,
tú no le vas a dar gracias a Dios por el problema. Tú le vas a dar gracias a Dios en medio del problema porque Él te da la salida de esa situación, pero no le das gracias, Señor, gracias por este problema. No. O sea, es, Señor, gracias porque tú me das la salida, tú me das la inteligencia, tú me das la sabiduría y me das la gracia para salir de esta situación. ¿Sí queda claro eso, mi hermano? Tú no le das gracias a Dios por el problema, pero le das gracias a Dios en medio de la situación, porque Él te da la sabiduría. Muy bien, vete a primera de Juan 5:14, ya para primera de Juan 5, versículo 14. Muy bien, primera de Juan 5:14. Este es uno de mis pasajes favoritos. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las condiciones que le hayamos hecho. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? ¿Cuál es la confianza que tú tienes en el Señor? La confianza, dice el 14, es que si tú vas y le pides alguna cosa conforme a su voluntad, Él dice que Él te escucha. No te vas a acercar al Señor pidiéndole que se lleve a tu vecino. Que si lo hacen así, pero no, porque tú vas a orar conforme a su voluntad. Y la voluntad del Señor no es llevarse a las personas, ¿cierto? Y quitarles la vida. Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Amén. Entonces dice que todo lo que le pidamos conforme a su voluntad. ¿Te acuerdas que su voluntad para ti es buena, es agradable y es perfecta? Y si tú le pides conforme a esa voluntad buena, agradable y perfecta, dice que Él te escucha. Eso es bonito, que Él te escuche, pero hay algo todavía mejor en el 15. No solamente te oye, dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa, conforme a su voluntad, que le pidamos, sabemos que ¿qué? Que tenemos las peticiones, que tenemos la respuesta a lo que le hayamos pedido. Amén. Muy bien. Vete a Colosenses 4:2. Y ahora sí te prometo que ya. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Aquí estamos, mi hermano, todos los sábados a las 6 de la tarde. Si llegas un poquito antes y ves cerrado, ya estamos aquí, mi hermano, estamos preparando todo. Todos los sábados a las 6 de la tarde estamos orando. ¿Por qué, mi hermano? Porque nos interesa que aprendas a comunicarte con Dios. Nos interesa que aprendas a orar conforme al nuevo pacto, conforme al pacto en el cual tú estás. Dice Colosenses 4:2, perseverad en qué? En la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Sabes qué significa la palabra perseverar? Que seas constante, que seas diligente, orando. A lo mejor tú eres de las personas que se levantan muy temprano, pero sabes que aún en tus actividades tú puedes estar orando en lenguas, o si todavía no oras en lenguas, tú puedes estar le dando gracias a Dios, Señor, haciendo tus actividades. Para las personas que tienen negocio, declarando bendición sobre las personas que compren tus productos, para las personas que ofrecen servicio, declarando bendición sobre las personas que pagan por tu servicio. Todo el tiempo, dice el versículo anterior, dice que oramos sin cesar. Bueno, en primera de Tesalonicenses 5:17 dice que oremos sin cesar, que todo el tiempo estemos orando. ¿Y cómo es esto posible? A través de la oración en lenguas. Si todavía no tienes la oración en lenguas, mi hermano, dándole gracias, Señor, gracias por mis clientes, gracias porque tú les cuidas, gracias porque tu bendición está sobre ellos, gracias, Señor, porque tú les has bendecido tan ricamente que ellos vienen. Y de esta manera, mi hermano, tú estás orando, estás desatando bendiciones sobre estas personas que consumen productos. Y
te invitamos, mi hermano, todos los sábados a las 6 de la tarde, que vengas y te pongas de acuerdo con nosotros. Si tienes alguna petición, mi hermano, si tienes alguna algo que quieres que nos pongamos de acuerdo contigo, ven, nos vamos a poner de acuerdo contigo. Si no sabes qué testigos puedes usar hablando de versículos, aquí te vamos a ayudar, aquí te vamos a enseñar. Amén. Muy bien, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, porque Dios es bueno, Dios es fiel. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel. Te doy gracias, Padre, por todas las personas, Señor, que están bajo el sonido de mi voz. Tanto los que están aquí en este lugar, los que están alrededor, los que me van a escuchar en YouTube, en la radio, Señor, los bendigo, declaro sabiduría, espíritu de revelación operando en el nombre de Jesús. Declaro sanidades manifiestas al sonido de mi voz en el nombre de Jesús. Órganos regenerándose, milagros creativos en operación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues te doy las gracias por haber escuchado esta enseñanza. Jesús es el Señor, Él tiene planes de bien para tu vida. Él es bueno, Él es fiel, Él te ama. Y bueno, te invitamos para que nos escuches en Creciendo en Fe de lunes a viernes a la 1 de la tarde, lunes y miércoles a las 8 de la noche, hora de México. Dios es bueno. Amén. Muy bien. Pues nos despedimos de toda nuestra audiencia.